Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más complejos y brutales del siglo XX, la Guerra de Argelia. Y es que esto no fue una simple guerra colonial, para nada. Fue una crisis total, una que llevó a una potencia como Francia al mismísimo borde de la guerra civil. Esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un conflicto a miles de kilómetros de París estuviera a punto de hacer saltar por los aires a toda la nación francesa? Bueno, para entenderlo tenemos que rebobinar un poco. Y es que, claro, esta guerra no empezó con el primer disparo, ni mucho menos. Sus raíces, sus semillas, se plantaron décadas antes. Fue el resultado del despertar de una conciencia nacional en Argelia que, lógicamente, chocó de frente con los intereses de la Francia colonial. Fíjate en cómo evoluciona todo. Empieza en 1925, en París, como un movimiento que buscaba derechos para los trabajadores argelinos. Pero la cosa fue a más, y pronto se convirtió en un sentimiento nacionalista en toda regla. La respuesta de Francia en el 36, prohibirlo todo. Pero la idea ya estaba ahí, era imparable. Tanto que para 1943, líderes como Ferhat Abbas ya no pedían mejoras, no, pedían directamente el derecho a la autodeterminación. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. Acaba la Segunda Guerra Mundial y los argelinos salen a la calle a pedir pacíficamente que se cumplan las promesas de ese manifiesto. ¿Y qué se encontraron? Pues en lugar de diálogo, una represión militar durísima. Lo que eran peticiones de reforma se convirtieron casi de la noche a la mañana en un grito por la independencia. Vamos a las cifras, porque son reveladoras. La versión oficial francesa dijo que en esa represión murieron unos 1.500 argelinos, una cifra que ya de por sí es una auténtica barbaridad. Pero, un momento, la versión de los nacionalistas argelinos hablaba de 45.000. Esta diferencia tan abismal no es solo un número, te dibuja perfectamente el panorama, dos realidades completamente distintas, irreconciliables. A partir de aquí, la guerra ya parecía inevitable. Con la vía política totalmente muerta, y después de esa represión tan bestia, el movimiento independentista argelino se dio cuenta de que solo les quedaba una carta sobre la mesa: la lucha armada. Ojo que organizar un frente unido no fue cosa de un día, el camino fue largo. Primero, grupos políticos como el MTLD, que crean un brazo armado secreto. Los franceses lo desmantelan. Pero, de esas cenizas, los miembros más convencidos se reagrupan y crean el CRUA. Su objetivo: unificar a todo el mundo. Y de esa unión nace la organización que lo cambiaría todo, el Frente de Liberación Nacional, el famoso FLN. Y así llegamos a la fecha clave, el 1 de noviembre de 1954. Se le conoce como el Toussaint Rouge, el Día de Todos los Santos Rojo. Esa noche, el FLN lanza decenas de ataques coordinados por toda Argelia. Era el punto de no retorno. La guerra, ahora sí, había empezado oficialmente. Y es que lo del FLN no era solo pegar tiros, tenían un plan político muy claro desde el principio. Su objetivo era la independencia, sí, pero también hablaban de una futura unidad norteafricana y, aquí viene lo interesante, prometían respetar ciertos intereses franceses e incluso ofrecían la nacionalidad a los colonos. Estaban jugando al ajedrez político a nivel internacional desde el minuto 1. ¿Y funcionó su mensaje? Pues vaya si funcionó. Mirad esto, en solo 3 años, el FLN pasó de ser un grupito de 500 combatientes a un ejército de 120.000 personas. Una auténtica locura. Se había convertido, para bien o para mal, en el partido de toda la nación argelina. La guerra, como era de esperar, se fue volviendo cada vez más salvaje. Pero el verdadero peligro para Francia, la bomba de relojería, no estaba en las montañas de Argelia. Estaba en casa, en su propio ejército y en su sistema político. Y aquí la historia da un giro de guión espectacular. El 13 de mayo de 1958, el ejército francés en Argel se huele que los políticos de París van a negociar y a vender Argelia. Para ellos, Argelia era Francia, punto. Perderla era una traición. ¿Y qué hacen? Pues se rebelan. Dan un golpe de Estado en Argel contra su propio gobierno. El shock en París fue total. El gobierno fue incapaz de hacer nada y simplemente se vino abajo. La Cuarta República, el sistema político francés desde la Segunda Guerra Mundial, se desintegró. De repente, Francia, la Gran Francia, se encontró al borde del precipicio, con la amenaza real de una guerra civil. En medio de todo ese caos, cuando parecía que el país se rompía, todas las miradas se giraron hacia una figura, la única que parecía capaz de evitar la catástrofe: Charles de Gaulle. El héroe de la guerra, que estaba ya retirado de la política, fue llamado para apagar el incendio. Pero cuidado, y esto es muy importante, de Gaulle no volvió para ganar la guerra en Argelia, volvió para salvar a Francia de
la guerra de Argelia, que es muy distinto. Y para eso necesitaba una estrategia nueva, muy pragmática y para muchos muy controvertida. De Gaulle era un tipo increíblemente realista. Vio el panorama enseguida y se dio cuenta de que seguir luchando por Argelia era una batalla perdida. Sabía que el conflicto estaba destrozando a Francia por dentro, su economía, su sociedad, su moral. La única salida, por irónico que suene, era buscar la forma de salir de allí. Y aquí viene su jugada maestra. En lugar de imponer una solución, en 1959 le dijo al pueblo francés: «Señores, hay 3 opciones». Fue una genialidad, porque él sabía perfectamente que la integración era inviable. Estaba básicamente preparando a la opinión pública para lo inevitable, para la independencia, pero haciendo que pareciera una decisión de todos. La opinión pública en Francia ya lo tenía cada vez más claro. La independencia era el único camino. El final de la guerra parecía cerca, pero el último acto de esta tragedia todavía iba a ser muy sangriento. Y a partir de aquí todo se precipitó. En enero del 61 los franceses votan en un referéndum y le dan luz verde a De Gaulle. Al ver esto, los sectores más radicales del ejército, la OAS, dan un último golpe de estado a la desesperada y fracasan. Ese fracaso fue la señal definitiva. El camino hacia la paz estaba despejado y en marzo del 62, por fin, se firmó. Esa paz se firmó en los conocidos como Acuerdos de Evian. Y no fueron solo un «vale, dejamos de luchar», no. Fueron el documento que formalizó la independencia de Argelia y que a la vez sentó las bases de la complicadísima relación entre los dos países que dura hasta hoy. Y así llegamos a la reflexión final. Argelia consiguió su independencia. Victoria. Pero, ¿a qué precio? La guerra dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y heridas sociales profundísimas. Por un lado, los colonos franceses, los Pied-de-Noir, que tuvieron que irse de la tierra donde habían nacido. Y por otro, los jarquis, los argelinos que lucharon con Francia y que fueron sencillamente abandonados a su suerte. Un legado de trauma y dolor que en muchos sentidos sigue muy presente. Por eso, la pregunta sobre el coste real de esta independencia sigue a día de hoy más abierta que nunca.